La niebla no apareció, simplemente se materializó, convirtiendo el mundo en una pintura de acuarela dejada bajo la lluvia. Elara estaba de pie en el porche podrido de la cabaña, con una taza de té calentándose las manos frías. El vapor se elevó y se desvaneció al instante en el aire gris y húmedo del valle de Blackwood. Habían pasado 3 semanas desde que firmó la escritura, 3 semanas desde que empacó su vida en cajas, dejó la guardería vacía en la ciudad y condujo hasta que el camino se convirtió en grava y se cortó la señal. Jasper, llamó en voz baja. Su voz sonaba monótona, absorbida por los árboles cubiertos de musgo que llenaban el claro. Adentro. El Golden Retriever no llegó. Estaba a 50 metros, cerca del límite de la propiedad, donde el bosque se volvía espeso y enmarañado. Su cola era un metrónomo dorado, moviéndose de un lado a otro, pero tenía la cabeza gacha, enterrada en la tierra. Estaba cavando de nuevo. Elara suspiró, un sonido pesado en su pecho. Bajó del porche, sus botas chapoteando en el barro. El suelo estaba siempre húmedo, una esponja de agujas podridas y tierra fértil y negra. Olía a hongos y lluvia seca, un olor que se suponía reconfortante, pero que últimamente sentía como si intentara engullirla por completo. Jasper, para, ordenó, acercándose al perro. Levantó la vista, con el hocico cubierto de barro oscuro, y los ojos brillantes con una intensidad frenética que no le había visto desde antes del accidente. Gimió, un sonido agudo y desesperado, y volvió a patear el suelo. —¿Qué es? —preguntó Elara, agachándose. —Un topo. Un conejo. Jasper ladró, un sonido agudo y exigente, y metió la nariz de nuevo en el agujero. Ya era profundo, quizá de 60 centímetros. Había cortado las raíces del enorme y retorcido arce que se alzaba sobre el lugar, con sus ramas extendiéndose como dedos nudosos. Elara extendió la mano para tirar de él hacia atrás y su mano rozó algo duro. Ni una roca. Las rocas estaban frías y ásperas. Esto era liso. Frío, sí, pero industrial. Frunció el ceño. Agarró a Jasper del cuello y lo apartó con suavidad. Vale. Déjame ver. Usó la punta de su bota para raspar la tierra suelta. Apareció un destello de color. Rojo. Pintura roja descolorida, desconchada y oxidada sobre metal curvado. Basura, murmuró. Tal como dijeron. El agente inmobiliario le había advertido, el anterior dueño, el viejo Silas, era un coleccionista. Quizás encuentres algo de chatarra en el patio. Elara se levantó, limpiándose las manos embarradas en los vaqueros. Vamos, Jasper. Es solo un bidón de gasolina viejo o un guardabarros. Entremos. Pero Jasper no se movía. Se sentó junto al agujero, mirándola fijamente, con el cuerpo temblando. Miró el agujero, luego a ella, y luego de nuevo al agujero. Jasper, ven. No se movió. Dejó escapar un aullido bajo y lastimero que le provocó un escalofrío en la espalda a Elara. No era un aullido de caza. Era el sonido que solía emitir al oír sirenas. Elara sintió una repentina e irracional punzada de miedo. Miró el bosque que se oscurecía. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni viento. Solo el perro y el metal rojo en el suelo. Esa noche empezó a llover. Golpeaba el techo de hojalata de la cabaña como si fueran puñados de grava. Elara estaba sentada junto a la estufa de leña, leyendo un libro que no podía concentrarse. Jasper paseaba de un lado a otro. Clic-clac, clic-clac. Hacían sus garras sobre la madera. Cada 10 minutos, iba a la puerta trasera y se rascaba. No, dijo Elara. Está lloviendo a cántaros. Pero no podía dormir. La imagen del metal rojo se le quedó grabada en la mente.
Era demasiado liso para un guardabarros. Demasiado plano para un bidón de gasolina. Por la mañana, la lluvia había disminuido a llovizna. El ara se despertó con la nariz fría apretada contra la mejilla. Jasper gemía, urgente y angustiado. De acuerdo, gruñó el ara, rodando fuera de la cama. Bueno, vamos a revisar tu agujero. Se puso su abrigo grueso y sus botas. Agarró una pala del cobertizo que había junto a la casa. No sabía por qué. Quizás solo para demostrarle al perro que era basura y que la soltara. Caminaron de vuelta al arce. La lluvia había arrastrado más tierra, dejando al descubierto una zona más grande del objeto rojo. No era una lata. Era una tapa. Una pesada tapa de hierro, de unos 60 centímetros de ancho, encajada en un collar de hormigón enterrado profundamente. Parecía la escotilla de un submarino o el acceso a una fosa séptica. Pero estaba pintada de ese alegre rojo de los años 50, que ahora se estaba descascarando dejando al descubierto acero gris. El ara lo golpeó con la pala, sonido metálico. El sonido resonó por el bosque, anormalmente fuerte. «Hola», gritó una voz. El ara saltó y giró sobre sí misma. De pie al borde del claro había un hombre. Era alto, vestía un impermeable beige impecable y sostenía un bastón. Tenía el pelo canoso y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Garrett», suspiró el ara, bajando la pala. «Me asustaste». Garrett Thorne, el concejal. El hombre que la había recibido con una cesta de frutas y una charla sobre linderos el día de su llegada. Era el rey Tácito de este valle. Su familia era dueña del aserradero, la tienda de abarrotes y la mayoría de los libros de historia. «Disculpas, el ara», dijo Garrett, acercándose, con la mirada fija en el agujero en el suelo. Estaba revisando los desagües pluviales de la servidumbre. Oí un alboroto. «Solo el perro», dijo el ara, intentando taparle la vista con el cuerpo. No sabía por qué sentía la necesidad de ocultarlo. «Está desenterrando basura». Garrett sonrió, rodeándola para mirar dentro del agujero. Su expresión se tensó por una fracción de segundo, un estremecimiento microscópico, antes de volver a su expresión de cortés desinterés. «Ah, la chatarra del viejo Silas», dijo Garrett con una risita. «Lo enterró todo. Lavadoras viejas, piezas de coche. Mejor déjalo, el ara. El suelo aquí es inestable. Si cavas demasiado profundo, podrías encontrarte con un socavón. O con una bolsa de gas». «¿Una bolsa de gas?», preguntó el ara. «Aquí». «Gas de pantano», asintió Garrett con gravedad. «Metano. Una sustancia peligrosa. Si yo fuera tú, lo rellenaría. Por la seguridad del perro». Le dio una palmadita a Jasper en la cabeza. Jasper no movió la cola. Gruñó, un gruñido bajo que el ara nunca le había oído hacer a un humano. Garrett retiró la mano rápidamente. «Qué valiente. En fin, completa el formulario. Créeme, no querrás desenterrar el pasado en Blackwood. Normalmente solo es óxido y decepción». Se dio la vuelta y se alejó caminando hacia la niebla, golpeando los árboles con su bastón. El ara lo vio irse. Miró hacia la escotilla roja. «Suelo inestable. Metano». Fue una advertencia razonable. Tenía sentido. Pero Jasper seguía gruñendo al vacío donde Garrett había estado. Y el ara había aprendido, a través de las lecciones más duras de su vida, que cuando un hombre con un traje elegante te dice que no mires algo, es ahí exactamente donde debes mirar. Ella metió la pala en el barro. «No lo vamos a rellenar, Jasper», susurró. «Lo vamos a desenterrar». Excavar en la tierra del Blackwood era como luchar contra la tierra misma. Las raíces del arce eran gruesas y tenaces,
enroscándose alrededor del collar de hormigón como los tentáculos de un kraken protegiendo un tesoro. El ara trabajaba durante horas. Le dolía la espalda, las ampollas se le reventaban y volvían a formarse, y el sudor se le helaba en la frente. Pero un ritmo se apoderó de ella, una necesidad frenética de saber. Al mediodía, había despejado el perímetro. Definitivamente era una trampilla. Una pesada rueda de acero industrial estaba colocada en el centro de la puerta roja, cerrada por el óxido. Escrita con pintura blanca, apenas legible, estaba la inscripción, Refugio, modelo 4 a 1962. Un refugio antibombas, jadeó el ara, apoyándose en su pala. Tenía sentido. El pánico de la Guerra Fría. La gente de todo el país había enterrado estas cosas en sus patios, aterrorizada por un destello de luz que nunca llegó. Es solo un búnker, Jasper, dijo. Latas de frijoles vacías y quizás algunas mantas mohosas. Pero Jasper se paseaba por el borde de la excavación, gimiendo. No actuaba como si oliera comida. Actuaba como si hubiera oído algo. El ara se arrodilló sobre el acero rojo. Agarró la rueda oxidada con ambas manos. Vamos, dijo entre dientes. Tiró. No se movió. El óxido había fundido el metal en una sola pieza sólida. Fue al cobertizo y agarró una palanca y una lata de WD-40. Remojó el mecanismo y esperó 10 minutos mientras bebía agua de la manguera. El sabor metálico del agua le recordó lo aislada que estaba. Si se lastimaba, si se caía, nadie lo sabría. Garrett lo sabe, una voz en su cabeza susurró, y él quería que lo enterraras. Regresó a la escotilla. Encajó la palanca en los radios de la rueda. Apoyó los pies en el collar de hormigón y empujó con todas sus fuerzas. ¡Cra-ah! El sonido era agonizante, metal chirriando en protesta. La rueda giró 1 pulgada. Luego 2. Luego, con un repentino estallido, giró libremente. El aire salió silbando. No era el aire viciado y estancado de una tumba. Estaba presurizado. Un sello de vacío rompiéndose. El ara retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Esperaba oler a podrido. En cambio, percibió un tufo a algo seco. Papel, cera, y un ligero aroma dulce, como a perfume de vainilla. Está bien, susurró. Está bien. Tiró de la trampilla hacia arriba. Era pesada, con un contrapeso en una bisagra de resorte que crujía, pero aguantaba. Abajo yacía la oscuridad. Una escalera de metal descendía a una penumbra que la luz del día no podía penetrar. Quédate, Jasper, ordenó. Tomó su linterna potente del porche y la iluminó. El haz de luz atravesó la oscuridad. Reveló un suelo cubierto de linóleo a cuadros. Baldosas blancas y negras. Impecable. Sin polvo. Sin escombros. No era un agujero húmedo. Era una habitación. El ara bajó. El aire se volvió más fresco, pero estaba seco. El control climático del suelo, combinado con el sello hermético, había congelado este espacio en el tiempo. Sus botas tocaron el suelo. Barrió la luz a su alrededor. Era un espacio pequeño, de unos 3 por 4 metros. No estaba acondicionado como un búnker, sino como un dormitorio. En la esquina había una cama individual con una colcha de chenilla rosa. Un pequeño escritorio. Una estantería repleta de libros de bolsillo. Un tocadiscos sobre un soporte. El ara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Esta no era la despensa de un superviviente de la Guerra Fría. Era la habitación de una chica. Se acercó al escritorio. Había un calendario en la pared. Octubre de 1994. Los días se marcaron con un marcador rojo hasta el 14. Luego, nada.
14 de octubre de 1994. La mente de Elara daba vueltas. Conocía esa fecha. Había leído los folletos de historia local en la biblioteca cuando se mudó. Esa fue la semana de la gran tormenta, una inundación que arrasó el puente. También fue la semana en que desapareció la pequeña Alicia. Alice Miller. El trágico misterio del pueblo. Una joven de 16 años que, según la versión oficial, había robado $50,000 de la caja fuerte de su padre y huido a California para convertirse en actriz. El pueblo la buscó durante una semana, pero luego decidió que no quería ser encontrada. El padre de Garrett Thorne, el sheriff en aquel momento, había cerrado el caso. Elara miró alrededor de la habitación. Había ropa cuidadosamente doblada en la silla. Una mochila escolar estaba junto a la cama. Si Alicia huyó, ¿por qué estaba su bolso aquí? Elara se acercó a la estantería. Encajada entre el guardián entre el centeno y un libro de texto de biología, era un cuaderno grueso con tapa espiral. Ella lo sacó. La portada tenía una pegatina de un unicornio. Ella lo abrió. La escritura era irregular y burbujeante, hecha con un bolígrafo de gel con brillantina violeta. 10 de septiembre. Hoy me dio la llave. Dice que es nuestro lugar secreto. Un castillo subterráneo donde nadie puede decirnos qué hacer. 22 de septiembre. No me gusta que cierre la puerta con llave. Dice que es para protegerme de los osos, pero se pone muy oscuro. 12 de octubre. Le dije que quería irme a casa. Le dije que ya no iba a jugar. Se enojó. Parecía su padre cuando se enojaba. Dijo que si me iba, les diría a todos que le había robado el dinero. Las manos de Elara empezaron a temblar. Pasó a la última entrada. La letra ya no era nítida. Era irregular. Garabateada. 14 de octubre. La lluvia no para. La oigo tamborilear en la escotilla. No ha venido hoy. Tengo hambre. Probé la rueda, pero no gira desde dentro. Le puso la barra. ¿Por qué la puso? Por favor, déjame salir. Por favor. Elara dejó caer el cuaderno. El silencio del búnker se volvió de repente ensordecedor. Esto no era un escondite. Era una celda. Alice Miller no se había escapado. La habían retenido aquí. Y luego, la habían abandonado aquí. Jasper, gritó Elara, necesitando oír un sonido vivo. Desde lo alto de la escotilla, Jasper ladró. Pero entonces, su ladrido cambió. Se convirtió en un gruñido. Un sonido feroz y defensivo. Y entonces Elara lo oyó. Pasos en la escalera. Botas pesadas resonando en los peldaños metálicos. Elara, resonó la voz de Garrett Thorne en la pequeña cámara de acero. Te lo dije. Las bolsas de metano son peligrosas. Deberías haber escuchado. Elara buscó un arma. No había nada más que una lámpara de cerámica y el cuaderno. Ella agarró la lámpara. Garrett se desplomó en el suelo del búnker. Ya no sostenía un bastón. Llevaba una pistola. El arma era un revólver pequeño y de cañón corto. Parecía casi un juguete en la cuidada mano de Garrett, pero el ánima era oscura y muy real. Elara retrocedió hasta que sus piernas tocaron el borde de la cama individual. El aire del búnker, antes inmóvil y tranquilo, ahora estaba impregnado del penetrante y metálico aroma de la violencia. De verdad no podrías plantar petunias, ¿verdad? Suspiró Garrett, negando con la cabeza. No parecía un monstruo. Parecía un maestro decepcionado. Te di todas las oportunidades, Elara. La alarma de gas. El suelo inestable. Intenté ser un buen vecino. La encerraste aquí, susurró Elara, apretando el cuaderno morado contra su pecho como un escudo. Alice Miller. No se escapó. El rostro de Garrett se contrajo.
Una grieta en la máscara de porcelana. Alice era difícil. Iba a mentir sobre mí. Tenía una beca para Stanford. Mi padre era el sheriff. No podía dejar que una chica histérica arruinara el legado familiar por un malentendido. Un malentendido. Elara miró el calendario de la pared. La 10ª roja marcaba el día de la tormenta. La dejaste aquí para que muriera. Yo no la maté. Espetó Garrett, con la voz resonando demasiado fuerte en la cámara de acero. La puse aquí para que se calmara. Solo unos días. Hasta que aceptó ser razonable. Señaló vagamente el techo. Entonces llegó la tormenta. El puente se derrumbó. Los aludes. No pude volver aquí en 2 semanas. Bajó la voz, mirando la cama vacía con una tristeza extraña y distante. Para cuando se despejaron los caminos, reinaba la tranquilidad aquí abajo. Sabía que si lo abría, mi vida se acabaría. Así que soldé la rueda. Planté el árbol. Seguí adelante. Me convertí en el hombre que este pueblo necesitaba. Levantó el arma y la apuntó al pecho de Elara. Salvé este pueblo, Elara. Conseguí los contratos del molino. Construí la biblioteca. No voy a dejar que un fragmento de historia antigua destruya el futuro. La mente de Elara daba vueltas. Estaba atrapada en una caja de acero, a 6 metros bajo tierra, con un sociópata que se creía sus propias mentiras. Miró la escalera. Era estrecha. Si intentaba subir, le dispararía por la espalda. Ella necesitaba una distracción. Su mirada se dirigió al escritorio. Junto a la lámpara había un pesado frasco de vidrio, una bola de nieve. Dentro había un unicornio. Garrett, dijo con voz temblorosa pero fuerte. Si me disparas, el perro correrá. Los guiará hasta aquí. Garrett miró hacia la escotilla abierta donde Jasper estaba gruñendo, su silueta enmarcada contra el cielo gris. Yo me encargaré del perro, se burló Garrett. En esa fracción de segundo de distracción, Elara se movió. Ella no se abalanzó sobre él. Se abalanzó sobre la luz. Ella no dirigió la lámpara de cerámica hacia Garrett, sino hacia la única linterna a batería que él había traído consigo y dejado en el suelo. Chocar. Su puntería fue certera. La linterna se hizo añicos, sumiendo el búnker en una oscuridad absoluta y sofocante. «¡Perra!», gritó Garrett, disparando el arma a ciegas. Estallido. El sonido era ensordecedor en el espacio cerrado. La bala rebotó en la pared de acero, provocando una breve chispa. Elara se dejó caer al suelo, agachándose. Conocía la distribución de la habitación por su breve inspección. Cama a la izquierda. Escritorio a la derecha. Escalera justo enfrente. Garrett se agitaba en la oscuridad, maldiciendo. No puedo ver. Elara se arrastró hacia la escalera. Sintió el frío metal. Se agarró a ella. Garrett la oyó. Una mano la agarró del tobillo, como si fuera de hierro. No, no lo harás, susurró. Elara pateó con su bota libre, apuntando hacia donde debería estar su rostro. Crujido. Su talón impactó contra algo blando, una nariz, una boca. Garrett aulló de dolor y le soltó la pierna. Elara subió la escalera a toda prisa. Un peldaño. 2. Otro disparo sonó debajo de ella. Sintió el viento de la bala pasarle por el muslo. Ella salió de la escotilla hacia la luz gris del día. Jasper apareció allí al instante, ladrando furiosamente. «¡Corre, Jasper! ¡Corre!», gritó Elara. Se agarró a la pesada trampilla de hierro. Intentó cerrarla de golpe, pero la bisagra oxidada se atascó a medias. Garrett ya estaba en la escalera. Podía ver su cabello plateado alzándose en la penumbra. Ella no podía encerrarlo. Abandonó la escotilla y corrió hacia la cabina. El barro le succionaba las botas. Le ardían los pulmones.
No miró atrás. Simplemente corrió hacia lo único que podría salvarla. El teléfono. El ara cerró de golpe la puerta de la cabaña y echó el cerrojo. Arrastró la pesada mesa de roble de la cocina por el suelo, atascándola bajo el pomo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía moverse. Revisó su bolsillo. El diario. Aún lo tenía. Ella corrió hacia la pared de la cocina. El teléfono era un viejo modelo de disco, una reliquia que el anterior dueño había dejado colgado en la pared. El ara mantenía la línea fija activa solo porque no tenía señal de celular, pagando la factura mensual automáticamente sin usarla. Por favor, trabaja. Por favor, trabaja. Ella cogió el auricular. Un zumbido. Un tono de marcar. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Ella giró el dial 1, 1, 2 o 911, dependiendo de la ruta, pero la centralita de emergencias lo captaría. Anillo. Anillo. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su ubicación? Me llamo el ara Vance. Jadeó, deslizándose por la pared hasta sentarse en el suelo, con la vista fija en la ventana. Estoy en el número 44 de Blackwood Lane, la antigua cabaña Silas. Está bien, el ara. ¿Cuál es tu emergencia? Hay un hombre aquí que intenta matarme. Tiene un arma. Es el concejal Garrett Thorne. Hubo una pausa en la línea. Un instante de confusión. Señora, dijo concejal Thorne. Sí. Está armado. Él mató a una chica. Alice Miller. Su cuerpo está en un búnker en mi patio trasero. Tengo pruebas. Por favor, envíen a todos. Envíen a la policía estatal. Señora, quédese en línea. Estoy enviando unidades ahora. Está a salvo. Estoy dentro. He atrincherado la puerta. Pero él está fuera. Es más, el cristal de la ventana de la sala explotó hacia adentro. El ara gritó y dejó caer el teléfono. Un bastón, el que llevaba Garrett, había sido arrojado a través del cristal. El ara. La voz de Garrett llegó desde el porche, tranquila de nuevo, aterradoramente razonable. Abre la puerta. Hablemos de esto. Estás histérica. Nadie va a creer que encontraste un diario de hace 30 años. El ara volvió a agarrar el teléfono. Está entrando. Está en la ventana. Las unidades están a 10 minutos de distancia, el ara. ¿Puedes llegar a una habitación segura? No hay habitaciones seguras, gritó. Es una cabaña de una sola habitación. Miró a su alrededor frenéticamente. La ventana estaba rota. Podría entrar. Necesitaba un arma. Una de verdad. Recordó la chimenea. El pesado atizador de hierro. Tengo que irme, le susurró el ara al operador. Señora, no cuelgue. El ara soltó el auricular y se arrastró por el suelo, manteniéndose por debajo del borde de la ventana. Agarró el atizador. Era de hierro macizo, pesado y frío. Miró a Jasper. El perro estaba junto a la puerta, con el pelo del lomo erizado. Ya no ladraba. Estaba esperando. El rostro de Garrett apareció en la ventana rota. Sangraba por la nariz donde ella lo había pateado. La sangre manchaba su impermeable impecable. Parecía desquiciado. ¿Los llamaste? No, dijo, viendo el cable del teléfono colgando. Levantó el arma a través del cristal roto. El ara se lanzó detrás del sofá justo cuando él disparó. Estallido. La bala atravesó la tapicería, cubriéndola con su relleno. «¡Lo arruinaste!», gritó Garrett, perdiendo la compostura por completo. «Yo construí este pueblo. Yo soy este pueblo». Comenzó a limpiar el cristal del marco con la culata de su pistola, preparándose para atravesarlo. El ara agarró el atizador. Miró el diario morado que estaba en el suelo, donde se había caído. 14 de octubre.
Por favor, déjame salir. Alice Miller había muerto en la oscuridad, esperando a alguien. Esperando a un héroe. No soy Alice, susurró Elara. Ella miró a Jasper. Atrápalo, muchacho. Mientras Garrett pasaba la pierna por encima del alféizar de la ventana, Jasper se lanzó. El perro golpeó a Garrett en medio de la escalada, y sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo que sostenía el arma. Garrett gritó y el arma se disparó contra el techo. Cayó de espaldas en el porche, arrastrando al perro. «Jasper», gritó Elara. Ella se levantó a toda prisa. No se escondió. Corrió hacia la ventana. Garrett se revolvía en el porche, intentando ahuyentar al perro con la mano libre. Jasper era un torbellino de pelo y dientes dorados, comprándole segundos. Pero Garrett era más grande. Logró patear a Jasper con fuerza en las costillas. El perro aulló y lo soltó, corriendo de vuelta por la madera mojada. Garrett se puso de pie de un salto, levantó el arma de nuevo y apuntó al perro. «No», gritó Elara. Ella no pensó. Abrió la puerta de golpe, rompiendo la barricada. Ella salió al porche, blandiendo el atizador de hierro como si fuera un bate de béisbol. Garrett se giró hacia el sonido de la puerta. No tuvo tiempo de apuntar. El hierro del atizador impactó en su muñeca. Hubo una sensación repugnante, grieta de hueso. El revólver salió volando por encima de la barandilla y aterrizó en el barro alto. Garrett cayó de rodillas, acunando su muñeca destrozada y mirándola en estado de shock. «Tú», jadeó. «No eres nadie. Solo eres un perro callejero». Elara se quedó de pie junto a él, con el atizador en alto y el pecho agitado. La niebla se arremolinaba a su alrededor, fría e indiferente. «Soy la mujer que desenterró tu podredumbre», dijo. A lo lejos, el aullido de las sirenas rompía el silencio del valle. Ni una sola. Docenas. Garrett los oyó. Sus hombros se hundieron. La arrogancia lo abandonó, dejando solo a un anciano triste y destrozado, arrodillado en el barro. «No se suponía que terminara así», susurró. «No», dijo Elara, mirando la oscura línea de árboles donde estaba abierta la trampilla roja. «Se suponía que terminaría hace 30 años». Ella silbó. «Jasper. Aquí». El perro cojeó hasta su lado, apretándose contra su pierna. Estaba magullado, pero se mantenía erguido. Elara bajó el atizador, pero no lo soltó. Se quedó de guardia en su porche, observando las luces rojas y azules parpadeantes que serpenteaban por el camino de la montaña, llegando a iluminar por fin la verdad. La llegada de la policía fue una sinfonía caótica de luz y ruido que rompió la tranquilidad eterna del valle. Elara estaba sentada en los escalones del porche, mientras un paramédico le cubría los hombros con una manta térmica. Jasper yacía a su lado, con la cabeza apoyada pesadamente en su regazo mientras otro médico le vendaba las costillas. Magulladas. Estaba sedado pero despierto, y su cola daba un débil golpe cada vez que Elara le acariciaba las orejas. Garrett Thorne estaba en la parte trasera de una patrulla, con la cara pegada al cristal. Ya no gritaba. Parecía pequeño, gris y completamente derrotado, un fantasma que acechaba su propia vida. El sheriff Miller, sin parentesco con Alice, pero la ironía no pasó desapercibida para el pueblo, subió los escalones del porche. Era un hombre joven, uno que había crecido bajo la sombra del legado de la familia Thorne sin saber jamás que lo había provocado. Parecía conmocionado. «Señor Avance», dijo el sheriff, quitándose el sombrero. «Hemos asegurado la escena. El equipo forense está bajando ahora mismo». Elara asintió, aturdida. «¿Encontraste el cuaderno?» «Lo hicimos», dijo el sheriff con gravedad. Levantó una bolsa de pruebas que contenía el diario morado con espiral. «Y encontramos la cerradura de la escotilla».
soldada por fuera. Tal como dijiste. Miró hacia la línea de árboles, donde los reflectores iluminaban la escotilla roja como un escenario. También encontramos restos óseos en la cama, dijo el sheriff en voz baja. Parece que, simplemente se durmió y no despertó. El ara cerró los ojos. El horror era un peso físico, pero debajo había una extraña sensación de alivio. Alice ya no estaba sola en la oscuridad. Estaba en la luz. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones y destellos. Los detectives recorrieron la cabaña, fotografiando la ventana rota, el atizador, el barro en el suelo. Trataron a Elara no como sospechosa, sino como testigo de un crimen congelado en ámbar durante 30 años. Al amanecer, las furgonetas de noticias habían llegado. Estaban estacionadas al final del carril, separadas por cinta policial. El titular ya se extendía por todo el estado. Héroe del pueblo arrestado en un caso misterioso sin resolver. La chica bajo el árbol. Elara observaba desde la ventana. Vio a los habitantes del pueblo reunidos en el perímetro. No estaban cotilleando. Permanecían en un silencio atónito, contemplando el bosque que habían pasado durante décadas, dándose cuenta de lo que habían ignorado. Garrett Thorne fue quien otorgó las becas, el que inauguró la nueva biblioteca, el que se sentaba en la primera banca de la iglesia. Y todo ese tiempo, había estado caminando sobre la tumba de una chica a la que silenció para mantener limpia su reputación. Más tarde esa mañana, una mujer subió por la entrada, agachándose bajo la cinta policial antes de que un agente pudiera detenerla. Era mayor, su rostro reflejaba un dolor que nunca había encontrado donde asentarse. Era la madre de Alice Miller. El oficial intentó interceptarla, pero el sheriff le hizo señas para que se detuviera. La señora Miller caminó directamente al porche. No miró a la policía. No miró la cabaña. Miró a Elara. Es cierto, susurró la señora Miller con la voz entrecortada. ¿Está mi bebé ahí? Elara se levantó. Bajó las escaleras y tomó las manos de la anciana. Estaban frías y temblorosas. Llevaba un diario, dijo Elara con dulzura. Escribió sobre ti. Escribió que quería volver a casa. La señora Miller se desplomó. No se desmayó, simplemente se dobló, como si las cuerdas que la habían mantenido en pie durante 30 años finalmente se hubieran cortado. Elara la sujetó, abrazándola mientras lloraba, un sonido gutural y áspero que resonó en los árboles. Jasper levantó la cabeza y gimió, sintiendo el dolor. La hemos encontrado, susurró Elara entre las canas de la mujer. No está huyendo. La hemos encontrado. La extracción del búnker tardó 2 días. Tuvieron que extraer toda la estructura de acero del suelo para preservar la escena del crimen. Cuando la grúa finalmente izó la caja metálica roja, el sol atravesó la niebla por primera vez en una semana. Se balanceó allí, una cápsula del tiempo oxidada contra el cielo azul, finalmente libre de la tierra. Garrett Thorne compareció ante el juez al día siguiente. Las pruebas eran abrumadoras. El diario detallaba fechas, horas y conversaciones que coincidían con los registros policiales de 1994. La bala que le disparó a Elara coincidía con la del arma encontrada en el barro. Y el ADN de la habitación pertenecía a Alice. No se declaró culpable. Simplemente se quedó allí sentado, mirando la mesa, quizá dándose cuenta de que la celda que lo esperaba era exactamente del mismo tamaño que la que había construido para una chica de 16 años. Elara se quedó en la cabaña. Limpió los cristales del suelo. Fregó el barro del porche. Ella no empacó. Antes de esto, había estado huyendo de sus propios fantasmas, un divorcio, un aborto espontáneo, una vida que parecía encogerse. Había venido al bosque a esconderse. Pero desenterrar la verdad había cambiado el panorama. Ya no era un escondite. Era un lugar de ajuste de cuentas. Las flores silvestres de primavera estaban floreciendo en el valle de Blackwood. Trigium,
Dedaleras y violetas silvestres cubrían el suelo del bosque en tonos púrpura y blanco. La cabaña ya no parecía una choza. El ara había pintado el revestimiento de un cálido verde salvia. El techo estaba remendado. El porche delantero tenía barandillas nuevas y una campanilla de viento cantaba suavemente con la brisa. El ara estaba sentada en los escalones, lanzándole una pelota de tenis a Jasper. El perro se movía con una ligera dificultad, un recordatorio de la costilla rota, pero era rápido, feliz y dorado bajo la luz del sol. «Buen chico», gritó el ara mientras él recuperaba la pelota, dejándola caer babosa y húmeda en su regazo. Ella le rascó detrás de las orejas. «Eres un buen detective, ¿verdad?» Un coche crujió por la grava del camino de entrada. No era la policía, ni una amenaza. Era la señora Miller. Ahora venía todos los domingos. A veces con un guiso, a veces solo para sentarse. El ara, sonrió la señora Miller, bajando de su sedán. Se veía diferente, más luminosa. Llevaba una bufanda azul brillante. Te traje un pastel de ruibarbo y fresa. El ruibarbo está creciendo muy bien este año. Nos malcrías, Marta, dijo el ara. Sonriendo mientras tomaba el pastel. Es lo menos que puedo hacer, dijo Marta. Miró hacia la parte trasera de la cabaña, hacia el viejo arce. El agujero había desaparecido. Tras la investigación, el ara lo rellenó. Pero no solo lo cubrió con tierra, lo convirtió en un jardín. Caminaron juntos hasta el lugar. Donde antes estaba la trampilla roja, ahora había un círculo de piedras blancas. Dentro del círculo, el ara había plantado un macizo de no me olvides y un cornejo joven. Una pequeña placa estaba situada en la base del árbol de arce. Alicia Miller, 1978 a 1994. Por fin en casa. Se ve precioso, dijo Marta, tocando los pétalos de una flor. Le habría encantado. Le encantaban los secretos, ¿sabes? Pero odiaba la oscuridad. Ya no está oscuro aquí, dijo el ara. El sol da aquí toda la tarde. Se quedaron en silencio un momento, mientras el viento agitaba las hojas del antiguo arce. El árbol había presenciado un crimen, pero ahora custodiaba un monumento conmemorativo. «¿Sabes?», dijo Marta, volviéndose hacia el ara. «Cuando te mudaste aquí, la gente del pueblo hablaba. Decían que huías de algo. Decían que no sobrevivirías al invierno». El ara sonrió levemente. Estaba corriendo. ¿Y ahora? El ara miró la cabaña, su hogar. Miró a Jasper, revolcándose en la hierba, con la panza hacia el cielo. Pensó en el miedo que solía cargar, en la sensación de estar rota, de que necesitaba desaparecer. Ya no se sentía invisible. Se sentía sólida, como las raíces del arce. «Ahora», dijo el ara, «estoy plantando». Marta le apretó la mano. «Bien. El pueblo necesita gente que sepa cavar». Más tarde esa noche, después de que Marta se marchara, el ara se sentó en el porche mientras el sol se ponía tras la línea de árboles. El crepúsculo era púrpura y suave. Tomó un libro, pero no lo leyó. Solo escuchó el valle. Las ranas cantaban. Un búho ululaba a lo lejos. Durante 30 años, este valle había contenido la respiración, tensa y dolorosa. Ahora, por fin, había exhalado. Jasper subió las escaleras trotando y se sentó a su lado, apoyando su pesada cabeza en su hombro. El ara lo rodeó con el brazo, hundiendo la cara en su pelaje. «Lo hicimos bien, Jasper», susurró. El perro suspiró, un sonido de pura satisfacción. El ara miró el lugar bajo el árbol una última vez. Las sombras se alargaban, pero no les tenía miedo. Sabía que estaba enterrado allí. No era un monstruo. No era un secreto. Solo la verdad, que descansaba en paz.
Se levantó, se quitó el pelo del perro de los vaqueros y abrió la puerta a la cálida luz amarilla de la cocina. «Vamos, muchacho», dijo. «Hora de cenar». Jasper la siguió adentro, moviendo la cola, dejando atrás el bosque oscuro para entrar en el calor de un hogar que finalmente había sido limpiado.